Nos quedamos para iniciar el paso número 10. Antes de tomar este paso, para que tengan en mente ustedes, quizá para que no haya ninguna confusión, una cosa es elaborar el bosquejo para el sermón, cómo debe de ser desde el inicio al concluir, y otra cosa es cómo elaborar el bosquejo en la práctica. O sea, cómo estamos nosotros acostumbrados a elaborar, qué se elabora primero, qué se elabora segundo, qué es cada paso, cómo se debe de hacer, ¿verdad? Porque si no puedo poner que yo hago la introducción cuando no tengo el cuerpo del bosquejo, entonces en mi práctica yo le hago así, pero un bosquejo debe de ser título y todo lo demás. Ese es un bosquejo, pero en la práctica no se hace primero título, no se hace, entonces son dos cosas diferentes, tal vez para poder discernir. Una cosa es en la práctica y otra cosa es el bosquejo literalmente escrito. Título, texto, introducción, eso es literal. Pero en la práctica yo no hago título primero. En la práctica yo primero tengo el tema y después tengo el texto en la práctica, ¿verdad? Y después otras cosas que me salto que no las hago hasta el final. Esa es la práctica. Pero el bosquejo literal debe de ser, como ya vamos a estar tratando de eso, solamente para que tengan en mente y no haya ninguna confusión. Paso número 10. Escoja el título del sermón, ya estamos en la parte final. Todo sermón requiere un título. Que es la frase que le da a conocer el asunto o la materia de una obra. En el caso de la homilética, el título del sermón podría definirse como el anuncio de la idea central del mensaje en forma atractiva. El título tiene dos objetivos fundamentales. La razón por que yo le pongo un título a un mensaje, tengo dos motivos fundamentales. Hay dos motivos fundamentales. El primero, dar promoción o anunciar el sermón. El primero, dar promoción o anunciar el sermón. El segundo, generar curiosidad e interés. Como ustedes podrán notar, el objetivo es, ¿por qué despertar, digamos, el título anuncia el sermón? Cuando usted dice el título, lo primero que la gente piensa, ya tengo una idea de lo que puede hablar. Por eso tenemos que ser nosotros sabios en ponerle título al sermón. ¿Qué sucede? Espero que no me meten problemas. ¿Qué sucede si los papás de un niño lo quieren mucho a ese niño? Pero cuando nace, ese lo voy a poner, como lo que hacían nuestros abuelitos antes, que iban al calendario, ¿se acuerdan? Algunos iban al calendario. En el calendario decía, hoy es el día de San Canuto, y le ponían al niño Canuto. Entonces, oiga, eso cuando el niño crece, ¿qué creen? Cuando el niño está pequeño, bien contento, me llamo Canuto, pero cuando crece se avergüenza de eso. O sea, el padre tiene que ser inteligente en el nombre que le va a poner al niño, porque viene siendo algo que, ¿cómo se llama? ¿Por qué le preguntan a uno cómo se llama? Y a uno dice, es la introducción, o sea, es como se está presentando. El título, en este caso del bosquejo, el título del mensaje,
Ese anuncia el sermón. El título está diciendo en pequeño lo que se va a tratar en el sermón, si se puede así. Y el segundo, curiosidad, despierta curiosidad. Así es de que no sean exagerados, ¿verdad? Cuando vayan a poner un título, que el título también sea pegado a lo que van a estar enseñando, ¿verdad? No vayan a poner títulos. Yo he visto, no sé si usted ha visto, bosquejos que le ponen a los marcianos llegando a la tierra, y la gente se despierta. Los marcianos llegando a la tierra, ¿de qué va a hablar? Es solamente para traer la atención, pero no es, yo no lo haría. O sea, yo pusiera un título que represente lo que yo voy a estar dando, algo que se apegue a lo que yo voy a estar dando. Entonces tenemos que ser sabios en eso. Pero vamos a ver principios para la preparación de títulos de sermones. Número 1, el título debería de ser pertinente al texto o al mensaje, lo que acabo de estar diciendo. El título debería ser pertinente al texto o al mensaje. 2, el título debería ser interesante, o sea, que algo que atraiga. 3, el título debería de estar en armonía con la dignidad del púlpito, lo que les decía. Tiene que estar con, hermano, el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Pero hay títulos, hoy en día, mucha gente piensa de que somos más aventados y somos más agresivos cuando comenzamos a decir cosas inapropiadas y aún a decir vulgaridades. Y la gente muchas veces apoya eso, pero el púlpito no es para eso. El púlpito tiene que ser para presentar la palabra de Dios. Entonces mi título, yo no voy a poner, digamos, un título que no dé alusión a lo que voy a hacer. El título debería estar en armonía con la dignidad del púlpito. O sea, no una mala expresión, no algo ridículo, sino que algo que dé dignidad al lugar donde yo me encuentro. Porque, hermano, el predicar la palabra de Dios no es cualquier cosa. El compartir el mensaje no es cualquier cosa. Entonces, no venimos aquí para que la gente nos vea a nosotros. Venimos aquí para que la gente conozca más de Él. Estamos representando a Él y tenemos que hacerlo con dignidad usando el púlpito. Número 4. Por lo general, el título debe de ser, otra vez, breve. Breve. Número 5. El título puede establecerse en forma de afirmación o interrogación o exclamación. Puede establecerse. Cuando usted va a poner un título, puede ser una pregunta, el título de ese sermón. Puede ser una afirmación o puede ser una aseveración o una exclamación, perdón. Número 6. El título puede consistir en una frase seguida de una pregunta. El título, número 7, el título puede consistir en una breve cita de un texto de las Escrituras, o sea, una parte de un texto, puede ser el título del mensaje. O sea, y usted tiene que estar pensando, ¿qué título le voy a poner al mensaje? Puede ser cualquiera de estas cosas, pero como vuelvo y digo, tiene que ser algo apropiado. Y ahora, hermanos, quiero que hagamos una recapitulación de todo para que nosotros podamos darnos cuenta, ya que al final va a haber el examen general, digamos, de lo estudiado. Si usted trajo la guía, ¿verdad? Vaya a la primera página, por favor. Abuelo de pájaro le llamamos, o sea, rápidamente. Ahí se comenzó cómo elaborar un sermón.
Para preparar un sermón, recuerden, pongan esto en su mente: una clase de escuela dominical, una enseñanza para damas. Por ejemplo, estuve en una iglesia un buen rato y me pidieron que le formulara las clases de escuela dominical para 3 meses. Para 3 meses. Formulamos las enseñanzas para 3 meses. No es cosa fácil. No es de un momento, sino que requiere tiempo. Para predicar un sermón no es fácil. Tiene que seguir todo este proceso que acabamos de recibir, si usted quiere hacerlo correctamente. Quizás la práctica le va a llevar a que usted encuentre tal vez otros caminos, pero siempre va a tener que considerar el formato general para poder hacerlo. Entonces dije, no es fácil, así es de que grabes eso en su mente. Si usted va a enseñar, si usted va a predicar, no es cosa fácil, va a ser algo que requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere que su mente esté metida en lo que usted va a estar exponiendo. Y comenzamos con el paso número 1. O sea, como les digo, no hoy vamos a ir tomando todo. Paso número 1: comience con un enfoque correcto. Entiendo que yo les dije a ustedes de que cómo se forma un sermón, y ustedes dijeron, alguien dijo comience con un enfoque correcto, y estaba correcto. El problema es de que en la práctica, por eso que le estaba diciendo, usted para hacer eso necesita un tema, pero según los pasos del bosquejo, el primer paso es comience con un enfoque correcto. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere ahí? Comience con un enfoque correcto. Al predicador, a la persona que va a enseñar. O sea, que nosotros veamos de que lo que vamos a estar enseñando, no se ponga usted a enseñar lo que usted no está viviendo. La gente se va a reír, la gente se va a burlar. Por ejemplo, cuando yo no andaba buscando predicar, les soy honesto, pero sí yo había dicho a Dios, Señor, yo quiero predicar tu palabra, pero yo no andaba buscando predicar. Hey, deme en el lugar, deme en el lugar. No, yo no andaba haciendo eso. Yo le dije al Señor, Señor, si tú crees que puedo servirte y quieres usarme para predicar, aquí estoy. Fue todo lo que yo le dije al Señor. Estábamos en una clase de escuela dominical, y digo eso para que usted no busque, ay, yo quiero ser. No, el Señor nos pone a cada quien en su lugar, ¿verdad? El Señor sabe, usted ha rendido su vida para servirle al Señor, sírvale al Señor, donde quiera que le ponga, sírvale al Señor, y el Señor va a ir dando gracia para que usted llegue donde Él quiere tenerlo a usted. Y el pastor que llegaba a enseñar esa clase de escuela dominical, ahí donde yo asistía, se fue. Él se fue, y entonces éramos como 5 o 6 los que estábamos ahí. Quedamos, yo era el último de haber recibido a Cristo, de haber entrado ahí a esa clase. Y comenzaron ahí, era un americano, hablaba bastante español, pero no en su totalidad. Y él decía, ¿cómo les voy a enseñar yo a ellos si no hablo bien el español? Por eso consiguieron a alguien que fuera a enseñarnos, y ese alguien se fue. Quedamos los 5, los 6 otra vez, y el americano dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, ya sé. Y comienza al más viejo, al mayor, le dice, tú vas a enseñar la próxima vez la escuela dominical. Y pues el hermano ya tenía años, y dijo, sí, y ya se preparó y dijo a comenzar a enseñar, pero los otros le conocían, entonces se fueron saliendo, y el americano dijo, no, ese no funciona. Puso el otro, y el último fui yo. Y ahí es donde les digo que yo le decía a Betty, o hazle así. Ahí en esa escuela dominical básicamente fue. Entonces me puso a mí. Yo no andaba buscando, yo no sabía qué hacer. Yo agarré la Biblia y estoy viendo la Biblia, y ahora ¿qué hago? Mire la Biblia cuán gruesa es. Comencé el día lunes, me dijo el día sábado él que yo iba a hacer eso, pero no el domingo, sino que hasta la siguiente semana. Comienzo el día lunes a buscar y no hallaba nada, el día martes a buscar y no hallaba nada, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, y no hallaba nada. Entonces es tan difícil
porque sabía la responsabilidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Formé ahí un bosquejo a como pude. No me dieron una clase como la que ustedes están teniendo, a como pude, y entonces comencé a enseñar, y lo que resultó fue de que los otros 5 curiosos que estaban ahí, ellos dijeron: ¿qué nos va a enseñar este? Y se quedaron y no se salieron, y se quedan ahí para escuchar. Y yo no hallaba ni qué decir, no me acuerdo ni qué herejía fue las que dije, pero la cuestión de que terminé, yo lo que quería era terminar ahí. Y terminé, y el americano, cuando ve de que ninguno se salió, me dice: tú vas a hacer la próxima semana también. Y yo dije: si apenas voy terminando, no puedo. No, tú vas a hacer, nadie se salió. Y me toca otra vez el volver la próxima semana, y se quedan. Y me dice: tú vas a hacer. Y pasó un tiempo y me está diciendo: tú vas a hacer, tú vas a hacer. Yo no sabía que era Dios llamándome, usando a aquella persona para que tú vas a hacer. Y después, mis hermanos, ya no me quería bajar del púlpito. Después ya quería ir. Ahora si me dicen que me quite, no me quito, ahí me voy a quedar. Y desde entonces ahí, gracias a Dios, me quedé. Lo que estoy diciendo, que no somos nosotros los que buscamos, es Dios quien nos pone, pero nosotros tenemos que hacer lo mejor para dar el mensaje, no su mensaje, sino que el mensaje de Dios. Entonces el primer paso, dije, conocer, comience con un enfoque correcto. No enseñe lo que usted no está, practicando, porque se van a reír, y por eso se salían. Y entonces, cuando yo recibí a Cristo, yo traía el cabello, en aquellos tiempos, traía el cabello largo, me gustaba el atletismo, aunque no parezca ahora, salía a correr, me gustaba andar como el gadareno, corriendo. Entonces, cuando yo recibí a Cristo, me fui al peluquero, me vestí de una manera decente, y entonces fue diferente. Y aquellos 5 que estaban ahí veían eso, y yo creo que Dios usó eso para que ellos no se salieran. Y entonces fue ahí que yo me quedé. Entonces, usted no enseñe algo que no está practicando, ¿verdad? Algo que usted no está haciendo. Tiene que determinar el propósito del sermón. Tiene que ser directo, ¿verdad? Determinar a lo que va. Y ahí hay más. El segundo paso: seleccione el texto. Seleccione el texto. El texto es determinante. Si no hay texto, no hay bosquejo. El paso número 3: someta el texto a análisis exegético. O sea, que tiene que someter ese texto que ya tiene para su mensaje, a sacarle todo lo que pueda de él para su conocimiento y para poder transmitir el mensaje correctamente. Paso número 4: descubra la idea central de ¿qué? Del texto que ya tenemos para el sermón. ¿Qué es la idea central? Ahí usted tiene que en sí significa. Paso número 5: precise la idea central del sermón. Ya tengo la idea central del texto, ahora voy a precisar la idea central del sermón, lo que yo quiero transmitir a mi audiencia. Paso número 6: seleccione la estructura del sermón. Hay que seleccionar, ¿verdad?, la estructura del sermón. Recuerde de que el sermón sirve de guía para que nosotros no nos salgamos de lo que estamos enseñando. Número 7: desarrolle los puntos del bosquejo. Si recuerda, hermano, en los pasos que vamos, ya dijimos introducción, conclusión y título. Entonces estoy dándole la práctica, cómo se formula el bosquejo para el sermón. Esto no es un bosquejo en sí, el bosquejo en sí lo vamos a ver, sino es cómo debe de hacerse para tener la estructura total del bosquejo. Dije el número 7: desarrolle los puntos del bosquejo. Y para eso, ¿verdad?, les dije que había que explicarlo, que había que
ilustrarlo y había que aplicarlo. O sea, son cosas determinantes. Los puntos del bosquejo no es para la introducción, no es para la conclusión, no es para la proposición, es para el desarrollo de los puntos del bosquejo, que tiene que explicarlo, ilustrarlo y aplicarlo. Entonces, para eso es esas partes, que tiene que considerar ciertas cosas que ahí están, ¿verdad? Dentro de la explicación, ilustración y aplicación. Después del número 7 vamos al paso número 8. Prepare la introducción y la conclusión del sermón. Mira hasta dónde viene a salir eso. Al final, prepare la introducción y la conclusión del sermón. Ya después de que se ha elaborado los puntos del bosquejo, ya usted prepara eso. Y por último, vimos, ¿verdad?, cómo se prepara el ¿qué? El título. El título. Entonces, hermano, vamos a ver, no veo no están los plumones. Ahí los tiene. ¿Y el trapito, hermano? No sé. Por favor. Una cosa es la práctica. Yo soy el pastor. Yo voy a elaborar un sermón. Entonces, yo estoy pensando, necesito el tema, práctica, necesito el tema. Tengo el tema. Ya sé lo que quiero enseñar. Ahora me examino a mí mismo. Voy a enseñar este tema, pero hay mucha deficiencia en mí. Tengo que examinarme a mí mismo, digamos, alinearme, porque la gente no solamente recibe las palabras, sino que ve también el testimonio. Entonces tengo que examinarme a mí mismo, que fue el primer paso, pero en la práctica, examinarme a mí mismo. Después de eso, ¿qué necesito? Un texto, ¿verdad? Un texto. Entonces, tema, ya tengo el tema, me examino a mí mismo. Ok, sigo adelante, voy y agarro el texto. El texto. Práctica. Primero, tema. ¿Qué es lo que voy a predicar? O sea, me pregunto, ¿qué predicaré? ¿Qué voy a predicar? Necesito un tema. Después de eso, tengo el tema, voy a examinarme a mí mismo. Examinar, o sea, uno mismo. Después voy a tomar texto. No les digo, hombre. Texto, práctica, en la práctica. Texto. Después del texto, ¿qué iría en la práctica? Después del texto, ¿qué iría en la práctica? O sea, cuando digo el texto, usted debe de entender que si yo voy a seguir desarrollando el bosquejo, para tomar ese texto tengo que hacer el exégesis, tengo que sacarle al texto todo, ¿verdad? Pero eso ya sé, cuando yo veo texto, eso es lo que me corresponde hacer. Pero ¿qué otra parte sigue de eso? De cuando yo saco todo el texto, lo que viene es la idea central del texto. Yo estudio el texto, la idea central del texto. Después de la idea central del texto, ¿qué más hago? Idea central del sermón.
Ya tengo la idea central del sermón. Después de eso, ¿qué sigue? En la práctica, estoy diciendo en la práctica. ¿Qué sigue después de eso? ¿Perdón? Después de esto viene ¿qué? Estructura o cuerpo del sermón. Del sermón, cuerpo del sermón. Y después del cuerpo del sermón, sí, o sea que ya pongámosle el cuerpo del sermón viene siendo 1, 2, 3, con sus subdivisiones, ¿verdad? Cada uno, si yo le voy a poner subdivisiones, con sus subdivisiones. Ahí tengo el cuerpo del sermón. Después del cuerpo del sermón, que yo tengo todo esto, he hecho todo, en mi práctica, ¿qué debo de hacer después de que ya tengo el cuerpo del sermón? Introducción. Estoy poniéndole esto para que vean la diferencia que va a haber cuando ya digamos, así debe de ser estructurado el esqueleto de un sermón. Yo estoy diciendo cómo hago el sermón en la práctica. Primero, digamos el tema, me examino a mí mismo, consigo el texto, busco el texto, saco la idea central del texto, la idea central del sermón, el cuerpo del sermón, que ya ustedes dirán, pero no puso las subdivisiones, ahí van en cada una de estas, ¿verdad? Pero después lo que hago en la práctica es la introducción. La introducción, lo que hago en la práctica. Después de la introducción, la conclusión y después el título. Ok, eso es en la práctica. Así es como tiene que ser, digamos, trabajarse en la preparación del sermón. Ese es el proceso a seguir. Porque no me diga usted de que antes de tener el cuerpo del sermón le va a poner el título. No puede ser así. Sino que tiene que tener todo eso y al final el título. No me diga usted de que no tiene nada de todo esto y le va a poner la introducción. No debe de ser así en la práctica. Tiene que sacar así como está todo esto y al final, como se dice ahí en los materiales, la introducción, la conclusión y el título. Si le pregunto yo a usted, ¿cómo usted desarrollaría el sermón como pastor, como maestro? ¿Cómo lo desarrollaría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo estructuraría usted? Que sea su práctica. Esta debe de ser la estructuración del sermón en la práctica. Ya se lo grabaron, ¿verdad? Fíjense bien, porque al ratito lo van a hacer ustedes. Ahora, hermanos, ¿cómo debe de ser la estructuración? Si veían ustedes desde ahí, no se ve, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser la estructuración literal de un bosquejo? O sea, si yo voy, si usted viene y ve ahí, digamos en su material, el bosquejo número 1, usted ya no lo va a hallar así como yo lo tenía ahí ahorita. Lo va a hallar como debe de ser, porque ya pasó todo el proceso. Pero literalmente, el bosquejo, cuando ya pasó todo el proceso, que ya tengo yo todo el material, que ya lo he procesado, ¿cómo debe de ser el bosquejo literalmente? ¿Qué es lo que va primero? Eso es lo que va primero en el título. Y en la práctica es el último. En la práctica es el último. Cuando yo estoy preparándolo es el último. Pero literalmente, ¿cómo debe de ser estructurado ya para predicar el bosquejo, para predicar el sermón? El título es el primero. Después, ¿cuál debe ser? Texto. ¿Por qué debe de ser primero el título? Porque el título
es la presentación de lo que yo voy a dar. El título viene siendo como, eso es lo que voy a enseñar, eso es lo que voy a mostrar, el título. Entonces, por eso el título, después el texto de lo que yo voy a estar tratando. Entonces, después del texto que sigue, literalmente, introducción. La introducción. Después que sigue, proposición. O sea, yo les dije, recuerden, yo no pongo en mis bosquejos, ahí les puse para que ustedes vean el orden que debe llevar. Pero en los bosquejos que yo hago no pongo la palabra proposición, pero ahí va integrado para pasar. Entonces, pero pone lo que sigue es proposición. Después de la proposición, primera división, solamente voy a poner los números, y las subdivisiones, ¿verdad? Segunda división principal y las subdivisiones. Tercera división principal y las subdivisiones, de acuerdo a las que usted quiera ponerle. Como les digo, esto no es que esas tres deben de ser. Puede ponerle 2, puede ponerle 3, puede ponerle 4, puede ponerle 5, puede ponerle las que usted crea que la congregación aguanta. Después de esto, ¿qué sigue? La conclusión. La conclusión, dije, que nos debe de guiar, conectar con la supuesta que debe hacerse invitación, pero eso no está ahí. Eso ya muchas veces es opcional, si se invita o no se invita, pero como decía, mi costumbre es esa. Entonces, pero la conclusión al final, ese debe de ser el orden de un digamos bosquejo para predicar un sermón. Ya cuando yo lo voy a predicar no voy a andar buscando como cuando lo estoy preparando, el título es ese y después me voy a eso. No, ya vengo organizado hacia abajo. Entonces, título, texto, introducción, proposición, cuerpo del sermón, a eso se le llama cuerpo del sermón, y conclusión. La conclusión nos ayuda para ver los resultados, como enseñaba. El título, ¿para qué nos ayuda? Para comunicar, para dar publicidad, por decirlo así. El texto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el texto? ¿Perdón? Entonces, si yo no tengo esto, ¿puedo hacer lo demás? O sea, no se puede hacer lo demás. Para yo seguir, puedo, digamos, haber puesto título, pero si no tengo texto, cualquier título puede ser. Pero se necesita, para poner un título apropiado, tener un texto del cual voy a predicar. Un texto. Entonces, y después del texto, de que ya he desarrollado, la introducción, ¿para qué me sirve? Cada cosa tiene su propósito. ¿Para qué sirve la introducción? Para captar la atención de los oyentes, que ellos se despierten, ya sé de qué va a predicar. Y la proposición, ¿qué es? ¿Para qué me sirve? Alguien, hermano, que diga para yo, la proposición, ¿para qué me sirve? Aparte, sí, pero la proposición, ¿qué es la proposición? La proposición es la verdad central del sermón. Entonces, estos puntos, el cuerpo tiene que girar, les dije, recuerden, en torno a la idea central. La idea central del sermón, estos puntos deben de girar porque tiene que haber unidad. Unidad, entonces girar en torno a la idea central del sermón, todo eso. ¿Se recuerdan que les dije en la que estuvimos viendo cómo poder conocer un cristiano prudente? Y yo usaba la expresión para conocer un cristiano prudente por medio de sus palabras, aunque ahí en el punto número 1, por su forma de hablar. Entonces, pero yo en mi mente, como la proposición es
¿Cómo puedo conocer a un cristiano prudente? ¿Cómo puedo conocer a un cristiano prudente? Por su forma de hablar, por las decisiones que él toma. O sea, ¿cómo puedo conocer? Gira todo en torno a la proposición. Y la conclusión es el aterrizaje de todo el proceso con el objetivo de alcanzar buenos resultados. ¿Estamos ahí, hermanos? Ya todo el trabajo de esto, ya pues sí, es parte de la dedicación del que va a exponer, que tiene que sacarle el contenido al texto para poder dar un buen desarrollo a lo demás. O sea, si no le saca el buen contenido al texto, si no busca el contexto anterior, el contexto posterior, si no estudia las palabras difíciles de entender, le va a ser un poco también trabajoso poder explicarlo. Pero si estudia todo eso, va a tener claridad al respecto y va a poder fácilmente sacar la idea central del texto, que le ayudará a sacar, digamos, la idea central del sermón. Y la introducción me sirve, como decía, para presentar lo que voy a estar hablando, para captar la atención de los oyentes. Y aquí, en esto, hay 3 cosas que les dije que se deben de hacer. El desarrollo de los puntos. Ya la repetí varias veces. Eso tiene que existir aquí. Pero para poder darlos, hay 3 cosas también que se relacionan con esto. Digamos, en eso tiene que haber unidad, movimiento y clímax. Pero cuando yo lo estoy dando, ¿qué es lo que voy a usar? ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, explicar. Tiene que haber unidad, movimiento y clímax a lo largo. Pero tengo que explicar cada uno de ellos. Tengo que ilustrar cada uno de ellos. Y tengo que aplicar cada uno de ellos. ¿A quién? A la congregación, a la clase que Dios me ha dado. Y al final cerrar para esperar un buen resultado. Entonces, estamos claros en la diferencia de ambas cosas, ¿verdad? La práctica y lo que debe de ser. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? Bien, ¿quién se atrevería a pasar a escribir cómo debe de ser la práctica? O sea, cuando yo voy a hacer un bosquejo, ¿cómo voy a...? Y los pasos que yo debo de seguir. ¿Quién? Pasa. Te lo voy a dar así porque se necesita fuerza para quitar estas cosas. En la práctica, recuerda. ¿Estás segura? Gracias. ¿Sí está bien? ¿Qué faltó? ¿Qué? Como yo les dije, que el cuerpo encierra todo, ¿está bien? El cuerpo del sermón encierra, digamos, las subdivisiones, es todo. Digamos, la primera división principal, cuando decimos cuerpo del sermón se refiere a eso. Ella lo agarró y ya se ahorró de hacer, digamos, todo lo demás. Pero usted al desarrollar tiene que hacer los puntos. Pero aquí nada más es entendible, digamos, cómo. Esa debe ser la práctica. Cómo debe de formularse
en la práctica, los pasos a seguir, si pudiéramos llamarle así, para hacer un bosquejo, los pasos a seguir. Vamos a ver otro que diga yo. Sí, pásale. El mismo. No le digan, déjenlo solo. Ahorita van a pasar uno de ustedes y a ver si. Gracias, hermano. Sí, está correcto. Pues le ayudaron, ¿verdad? Está bien, hay que ayudarle. Parece fácil. Yo sé de que él lo sabe. Me imagino que él lo sabe. El problema es la práctica. La práctica. Como es algo nuevo para él, él sabía que había un cuerpo. Pero el problema está, ¿dónde lo pongo? Lo estaba poniendo aquí. Pero la práctica le va a hacer de que sin pensar, es aquí, ya vas a ver la práctica. O sea que si ustedes van y llegan a la casa y le dicen al ratón, aquí te traigo más para la cama, o sea, los papeles que llevan ahí, te traigo más para la cama, y no ponen en práctica esto, les garantizo que en unos cuantos días, meses, o semanas o meses, todo esto se les ha olvidado. Entonces, necesitamos ser claros en esto de que la práctica es importante. Yo sé que lo saben. ¿Quién más le gustaría hacerlo? Pero rapidito. ¿Cuántos varones van? Un varón va, ¿verdad? Un varón. Ok, pásale, hermano. Pero sin equivocarse, rapidito. Ok. ¿A qué hora es? A las 10:30, ¿verdad? A las 10:30 seguro. A las 10. Ya son. ¿Se equivocó? No, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Entonces, confío en ustedes, no lo he leído, pero ustedes dicen porque el tiempo se nos fue. Ok. Una hermana que pase nada más como debe de ser una hermana, como debe de ser el bosquejo. Ya tengo, ya estudié, ya preparé, saqué el material, cómo debe ser literalmente el bosquejo. Una hermana. Solo una, no todas. O sea, como debe de ser, no lo que los hermanos estaban haciendo.
Gracias, hermana. ¿Se equivocó? No, pues pónganse listos porque las mujeres pueden ser mejores predicadoras. Entonces, no debe de ser, pero puede suceder, ¿verdad? Entonces, saben, ellos ahí, gracias. El tiempo, hermanos, se nos ha ido. Traía todavía otro material ahí, pero yo sé que ustedes han entendido. Para poder llenar todos los espacios, lo que necesitan es aplicar lo que ya se les ha dado. Bien.